Mi esposo llamó y dijo, heredé millones, empaca tus cosas y lárgate. Cuando llegué a casa, los papeles del divorcio me estaban esperando. Los leí, firmé sin dudarlo, dejé la pluma y sonreí. Vas a necesitar toda la suerte del mundo. La llamada entró a las 2:14 p.m. de un jueves. Estaba metida hasta los codos en una propuesta de subvención para la organización de alfabetización sin fines de lucro que llevaba dirigiendo desde hacía 6 años. El tipo de trabajo que no paga bien y no impresiona a nadie en las cenas, y que aún así hacía porque creía en él. Mi teléfono vibró en el escritorio. Thomas. Contesté al segundo timbre porque siempre contestaba por Thomas. Heredé millones, dijo, así sin más, sin saludo, sin preámbulos. Su voz era la que usaba en las reuniones, mesurada, declarativa, ligeramente por encima de la sala. Empaca tus cosas y lárgate. Me quedé muy quieta por un momento. Afuera de la ventana de mi oficina, 2 niños perseguían a un perro por el parque. El perro iba ganando. Thomas, dije, la casa es mía. Siempre lo ha sido, lo sabes. Una pausa. No una pausa emocional, una logística, como si estuviera consultando una lista. Haré que alguien recoja el resto de tus cosas para el viernes, si no has terminado para entonces. Se cortó la llamada. Puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio. Terminé el párrafo que estaba escribiendo. Luego guardé el documento, cerré mi laptop y conduje a casa. Me llamo Nora Callahan Briggs. Tengo 41 años. Durante 11 años fui la esposa de Thomas Briggs y había estado esperando este momento durante exactamente 94 días. Permítanme retroceder. Conocí a Thomas en una gala de recaudación de fondos. Su empresa era una de nuestras donantes, lo que en retrospectiva dice algo sobre la dinámica de poder con la que empezamos y de la que nunca logramos escapar del todo. Era guapo de esa manera, en que lo son los hombres que siempre han sabido que son guapos. Seguro de sí mismo, gracioso de una forma aguda y controlada que podía volverse hiriente si el ambiente no era el adecuado. Pensé que era inteligencia. Me tomó años entender la diferencia. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Mantuve mi carrera, el trabajo en organizaciones sin fines de lucro, el desarrollo comunitario, una pequeña organización llamada Read Forward, que había ayudado a convertir de una operación de 3 personas a un equipo de 22, con un presupuesto anual de $1,4 millones. Thomas trabajaba en bienes raíces comerciales. Ganaba dinero de verdad. Era silenciosa y persistentemente desdeñoso con lo que yo hacía. No al principio, claro. Era desdeñoso como se es con un pasatiempo que se ha salido de control. Es bueno que tengas tu proyecto, solía decir. Mi proyecto. Las señales de alerta siempre estuvieron ahí. Las racionalicé como se hace cuando estás dentro de algo. Cuando la cosa que estás racionalizando es también la que constituye toda tu vida diaria y, francamente, no estás lista para hacerlo estallar. Él controlaba las finanzas. Yo tenía una cuenta para gastos personales, una generosa, y me decía a mí misma que eso era normal. Muchas parejas funcionaban así. Tomaba decisiones sobre la casa de forma unilateral y lo presentaba como una forma de quitarme cosas de encima. Tenía opiniones sobre mis amigos, expresadas como observaciones, y poco a poco me encontré viendo menos a esos amigos porque era más fácil que lidiar con sus observaciones. Me decía a mí misma que no era nada. Me decía a mí misma que estábamos bien. Luego, hace 14 meses, noté lo del teléfono. Empezó de a poco. Siempre había sido reservado con su teléfono. Eso era normal. Estaba en los negocios. Había tratos que requerían discreción. Pero hay una diferencia entre la privacidad profesional y ese tipo particular de alerta que se apodera de alguien cuando su teléfono está cerca y otra persona entra en la habitación. Noté el cambio de ángulo, la pantalla oscureciéndose, la forma en que salía para tomar llamadas que antes tomaba frente a mí. Me dije que no era nada. Luego encontré el recibo del hotel. No fue dramático, sin lápiz labial, sin perfume, solo un recibo de un Marriott en Columbus, Ohio, de un fin de semana que Thomas me había dicho que había pasado en Chicago en una conferencia. Lo encontré en el bolsillo de su saco mientras lo preparaba para la tintorería. El nombre en el recibo era el suyo. Las fechas eran las fechas en que se había ido. La conferencia en Chicago había sido real. Lo verifiqué. Su asistente confirmó que había asistido de jueves a sábado. Había regresado el domingo por la tarde. El recibo del hotel era de lunes y martes. 2 días extra. En una ciudad diferente, con cargo a una tarjeta que no reconocí. Mis manos estaban muy firmes cuando volví a poner el recibo en su bolsillo. Eso me asustó más de lo que lo habrían hecho los temblores. No dije nada. No porque tuviera miedo, o no solo por eso, sino porque algo había cambiado en el fondo de mi mente. Una voz silenciosa que decía, espera, observa primero, entiende a qué te estás enfrentando realmente antes de actuar. Así que esperé, y observé. El nombre de la mujer era Cara Sutton. Lo descubrí no a través de una investigación dramática, sino a través del trabajo paciente y aburrido de prestar atención. Un nombre que aparecía en su calendario, almuerzo con CS, con más frecuencia de la que suelen aparecer los almuerzos con clientes. El cargo de una florería en un estado de cuenta de tarjeta de crédito que vi por casualidad. La cualidad particular de su distracción en ciertas noches, presente pero en otro lugar, como una radio sintonizada a una frecuencia que yo no podía oír. No lo confronté. En cambio, hice una cita con una abogada. Se llamaba Margaret Dyson
Derecho familiar, 23 años de práctica, con la claridad específica y nada sentimental de una mujer que se ha sentado frente a miles de personas en los peores momentos de sus vidas y ha aprendido a ayudarlas a pensar de todos modos. Su oficina estaba en el piso 14 de un edificio en el centro, y recuerdo mirar por su ventana la ciudad mientras ella revisaba la información que le había llevado y pensar: construí una vida aquí. Construí algo real. Cuéntamelo todo, dijo. Lo hice. Escuchó sin expresión. Cuando terminé, dejó su pluma y entrelazó las manos. Estás siendo cuidadosa, dijo. Estoy tratando de serlo. Bien. Hizo una pausa. Necesito que sigas siendo cuidadosa. No lo confrontes. No muevas dinero. No le des ninguna indicación de que te estás preparando para algo. ¿Puedes hacer eso? Sí, dije. Hay algo más, dijo Margaret con cuidado. Mencionaste que su padre falleció recientemente, hace 8 meses, de un infarto. ¿Y la herencia? No conozco los detalles. Thomas se encargó. Dijo que era complicado. Me miró fijamente. Me gustaría que un contador forense revisara cualquier divulgación financiera a la que podamos acceder antes de que él haga algún movimiento. Asentí. Mientras tanto, dijo, documenta todo. Fui a casa y comencé a documentar todo. El nombre del contador forense era Robert Colley, contador público certificado, examinador de fraudes certificado. 15 años haciendo exactamente el tipo de trabajo donde alguien necesita saber a dónde fue el dinero y por qué la historia no cuadra. Margaret me lo recomendó. Era silencioso, metódico, y tenía la paciencia específica de un hombre que entendía que el fraude financiero rara vez es teatral. Es principalmente papeleo, si sabes dónde buscar. Encontró la cuenta en el extranjero en 11 días. No era una suma masiva para los estándares de los negocios de Thomas. $340,000 movidos en 3 transferencias durante los últimos 14 meses a una cuenta en las Islas Caimán, registrada a nombre de una sociedad de cartera con un nombre que no significaba nada, LCH Investments LLC. Esto no es inusual para los bienes raíces comerciales, me dijo Robert por teléfono. Tenía una voz cuidadosa y neutral que aprecié, pero el momento sí lo es. ¿El momento? La primera transferencia se hizo 6 días después de que la sucesión de su padre se abriera a trámite. Me quedé pensando en eso por un momento. Su padre le dejó dinero, una cantidad significativa, según lo que he podido obtener de los registros públicos. La sucesión todavía está en proceso. Hay activos que se están liquidando, pero las valoraciones preliminares sugieren que estamos hablando de algo en el rango de 2 a 3 millones de dólares. Miré fijamente a la pared. Lo está moviendo, dije. Así parece. Antes del divorcio. Puede que esté planeando. Estaba planeando esto antes de que yo siquiera supiera que estaba sucediendo. Eso es lo que sugiere la cronología. Le di las gracias, terminé la llamada y me senté en mi coche en el estacionamiento de mi oficina durante unos 6 minutos, solo respirando, sin llorar. Aún no estaba en la etapa de llorar, estaba en la otra etapa, la que se siente como agua fría, la que hace que todo se vuelva muy claro y muy quieto, y entiendes precisamente a qué te estás enfrentando. Thomas había estado planeando dejarme. Tenía a una mujer, tenía dinero que estaba escondiendo, y había estado moviendo las piezas durante más de un año mientras yo le llevaba café por la mañana, le preguntaba por su día, y me acostaba a su lado cada noche creyendo que la distancia entre nosotros era algo que se podía cerrar. Llamé a Margaret. Necesitamos movernos más rápido, le dije. Lo sé, dijo. He estado observando los expedientes de la sucesión. Está a punto de recibir un desembolso importante. ¿Qué tan grande? La contabilidad final no está completa, pero la estimación preliminar de Robert es de $2.1 millones netos de impuestos. Casi me río. En lugar de eso, apreté los labios. Va a usar la herencia como la salida, dije. Recibe el dinero, es financieramente independiente y entonces aprieta el gatillo. Esa es mi interpretación también. ¿Qué hacemos? Margaret se quedó en silencio por un momento. Dejamos que lo haga. Me lo explicó durante los siguientes 30 minutos. En el estado donde vivíamos, los bienes conyugales estaban sujetos a una distribución equitativa. La palabra clave era conyugales. Los activos adquiridos antes del matrimonio o recibidos como herencia generalmente se consideraban bienes separados. Si Thomas recibía su herencia limpiamente como su propio activo separado, yo no tenía ningún derecho sobre ella, a menos que la herencia hubiera sido prevista, parcialmente durante el matrimonio, en cuyo caso algunas porciones podrían considerarse conyugales, a menos que los activos se hubieran mezclado, a menos que hubiera transferido fondos conyugales a cuentas en el extranjero en previsión del divorcio, lo que se llama disipación, y es el tipo de cosas que los tribunales toman muy en serio. Ha estado moviendo dinero, dije. Exactamente. Y si podemos documentar la disipación de los bienes conyugales, lo que Robert ya ha hecho en gran medida, el tribunal tiene una base para compensarte con otras propiedades conyugales. La casa, su participación en el negocio, 12 años de contribuciones matrimoniales. Pensé en la palabra contribuciones. 11 años de recibir a sus clientes para cenas que yo cocinaba, de ajustar mi horario a sus viajes, de rechazar un puesto en una organización nacional sin fines de lucro hace 3 años porque el puesto requería reubicación y Thomas no quería mover mi proyecto. Hay algo más, dijo Margaret. Hablé con una colega que se especializa en fraude financiero, Diane Voss.
Ha dado testimonio experto en 3 casos de divorcio que involucran activos ocultos. Me gustaría que revisara los hallazgos de Robert antes de ir a la mediación. Sí, dije. Nora hizo una pausa. Esto va a ser incómodo. Él se va a enojar. Se va a sentir emboscado. Bien, dije. Ella se quedó callada un instante. Luego, con algo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa en su voz. Sí, supongo que ese es el punto. La llamada llegó 94 días después de que entré por primera vez en la oficina de Margaret. 2:14 p.m. de un jueves. Heredé millones. Empaca tus cosas y lárgate. Conduje a casa. Los papeles del divorcio estaban en la mesa de la cocina, ordenadamente apilados, con pestañas de 3 colores y pequeñas flechas adhesivas que señalaban las líneas de firma. Su abogado había hecho un trabajo meticuloso. Aprecié la calidad del trabajo, aunque entendía lo que significaba. Thomas no estaba en casa. Lo había hecho por teléfono, lo que me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo esperaba que esto sucediera. Esperaba que fuera fácil. Esperaba que yo fuera la mujer a la que había pasado 11 años haciendo más pequeña. La mujer con su proyecto, su generosa cuenta personal y sus silenciosos ajustes. Me senté a la mesa de la cocina. Leí cada página. Las 43. Hice notas en los márgenes. Margaret me había preparado para saber qué buscar. Luego tomé la pluma. Firmé. Cada página. Cada línea. Dejé la pluma. Miré la pila de papeles. Luego le envié un mensaje de texto a Margaret. Me entregó los papeles. Ya firmé. Nos vemos en la mediación. Su respuesta llegó 30 segundos después. Bien, Robert y Diane estarán listos. Nos vemos el martes. Me levanté. Me preparé una taza de té. Me senté en la barra de la cocina. Mi barra de la cocina. La que yo había elegido, instalado y restaurado 2 veces. Y me lo bebí lentamente. Cuando Thomas llegó a casa a las 6:40, yo estaba leyendo en el sofá. Se detuvo cuando me vio. Esperaba que ya te hubieras ido, dijo. Me voy mañana. Pasé una página. Quería asegurarme de tener todo. Miró los papeles firmados sobre la mesa. Algo cambió en su rostro. No alivio, exactamente. La relajación de alguien que esperaba una pelea y acaba de descubrir que no la tendrá. Nora, dijo con una voz diferente. La de antes. La cálida. Esto no tiene que ser. Thomas. Lo miré. Vas a necesitar toda la suerte del mundo. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Sonreí. Nos vemos el martes. La sala de mediación estaba en el 9º piso de un edificio cerca del juzgado. Muebles neutros, paredes neutras, una larga mesa diseñada para no ser territorio de nadie. Thomas llegó con su abogado, un hombre llamado Preston Lyle, socio junior de una gran firma del centro que tenía la energía específica de alguien que creía firmemente en su propia presencia. Traje caro, paso seguro. Puso su maletín sobre la mesa con un sonido que pretendía establecer algo. Thomas llevaba una corbata que yo le había regalado por su cumpleaños hacía 2 años. No creo que lo recordara. Margaret se sentó a mi lado. Frente a ella, Robert Colley, traje gris, lentes para leer subidos en la frente, una carpeta frente a él de 3 pulgadas de grosor. Junto a Robert, Diane Voss, analista financiera experta, 12 años de contabilidad forense, testimonio experto en 14 procedimientos de divorcio, con la quietud específica de alguien que ha estado en salas como esta muchas veces y nunca se pone nerviosa. Thomas miró a Robert y Diane, y luego a mí, un destello de algo. No exactamente alarma, todavía no. Preston Lyle abrió su carpeta. Dada la herencia recientemente adquirida por mi cliente y la estructura de activos existente, buscamos una distribución que refleje. Margaret deslizó un documento sobre la mesa. Preston dejó de hablar. Era el informe completo de Robert. 47 páginas, con pestañas e índice, con cada transferencia documentada, montos, fechas, cuentas de destino, con referencias cruzadas a los registros financieros del matrimonio. LCH Investments, LLC estaba en la página 4, con una nota a pie de página que identificaba la cuenta de las Islas Caimán y las 3 transferencias por un total de $340,000. Preston lo miró. Su expresión no cambió, pero algo detrás de ella sí. Thomas tomó el documento, leyó la primera página, luego la segunda, luego lo dejó y me miró. Nora, la disipación de los bienes conyugales está documentada en su totalidad, dijo Margaret. Transferencias iniciadas hace 14 meses, 6 días después de que la sucesión se abriera a trámite. Nuestra posición es que el señor Briggs anticipó y planeó este divorcio mucho antes de entregar los papeles y sistemáticamente movió fondos conyugales al extranjero en anticipación. Esa es una afirmación significativa, dijo Preston con cuidado. Diane. Margaret asintió. Diane Voss abrió su propia carpeta y repasó los números con la precisión sin prisas de alguien que ha hecho esto en tribunales y no se intimida con las salas de juntas. Nombró cada transferencia, conectó cada fecha. Explicó en términos que no requerían formación legal para entender exactamente lo que la cronología mostraba y exactamente lo que significaba. Preston se inclinó y le dijo algo en voz baja a Thomas. Thomas negó con la cabeza. También me gustaría señalar,
continuó Margaret, que tenemos documentación del valor previsto de la herencia durante el matrimonio, y que ciertos activos de la sucesión pueden estar sujetos a reclamo conyugal basados en acciones tomadas durante el matrimonio para gestionar y mantener la relación con el difunto. Hizo una pausa. Específicamente, la relación entre la señora Callahan Briggs y su suegro, que ella mantuvo de forma independiente y constante durante todo el matrimonio. Thomas levantó la vista bruscamente. «¿Qué? ¿Tu padre?», dije en voz baja. Sus ojos se quedaron fijos en mí. «Yo lo llevaba a sus citas», dije. «Durante 4 años, cuando tú estabas de viaje, lo cual era frecuente. Le llevaba el mandado. Lo llamaba 2 veces por semana. Estuve allí la noche en que se cayó y tuvimos que llevarlo a urgencias. Y tú estabas en Phoenix y yo me senté en ese hospital durante 6 horas. Yo estuve allí. Mantuve su mirada. Me dijo una vez que no sabía qué haría sin mí. Lo dijo más de una vez». La mandíbula de Thomas estaba muy tensa. «No estamos reclamando la herencia completa», dijo Margaret. «Estamos reclamando la distribución equitativa de los bienes conyugales, una compensación por la disipación documentada y un ajuste que refleje 11 años de contribuciones, financieras y de otro tipo, a este matrimonio». Preston Lyle estaba escribiendo en un blog de notas legal. Dejó de escribir y miró a Thomas. «Me gustaría un momento con mi cliente». «Por supuesto», dijo Margaret. Salieron. Me recliné en mi silla. Mis manos estaban en mi regazo, completamente quietas. Robert me miró desde el otro lado de la mesa y asintió levemente con la cabeza. Un gesto profesional que no comunicaba nada, y de alguna manera lo comunicaba todo. Margaret se inclinó hacia mí. «¿Estás bien?» «Sí», dije. «Se va a enojar. Lo sé. Va a decir que lo emboscaste. Eso también lo sé». Me miró por un momento. «Hiciste todo bien». Preston y Thomas regresaron 10 minutos después. Thomas se sentó. Miró la mesa, no a mí. El paso seguro seguía ahí. Ese tipo de postura es memoria muscular, pero algo detrás de ella se había silenciado. «Mi cliente quisiera proponer una cifra de acuerdo», dijo Preston. El número que mencionó era significativamente más alto de lo que Thomas originalmente tenía la intención de ofrecer. No era el número que Margaret estaba preparada para aceptar. Tomó 3 horas más. Al final de esas 3 horas, teníamos un acuerdo. La casa, Thomas podía quedarse con la casa porque yo no la quería. Ya no esa versión de mi vida. Pero un acuerdo monetario limpio y justo que reflejaba la disipación, las contribuciones matrimoniales, los 11 años, suficiente para financiar el presupuesto operativo de Reed Forward durante 2 años y aún así dejarme en pie. Thomas firmó la última página. Se levantó, se abrochó el saco y me miró desde el otro lado de la mesa. «Planeaste esto», dijo. «Tú planeaste lo tuyo primero». Su boca se tensó. «No tenía que ser así». «No», estuve de acuerdo. «Realmente no». Preston le puso una mano en el brazo. Thomas se la quitó de encima. Exactamente el mismo gesto que había imaginado en mi cabeza durante meses. El gesto de un hombre que se da cuenta demasiado tarde de que la sala ha cambiado y ya no conoce las dimensiones. Salió. La puerta se cerró. El sonido que hizo fue muy pequeño y muy final. Hay un epílogo. Siempre lo hay. 6 meses después, Reed Forward lanzó un nuevo programa extraescolar en 3 condados adicionales. Contratamos a 4 nuevos miembros del personal. Estuve en el corte de listón de nuestra nueva ubicación en el centro. Un espacio real, no un sótano de iglesia prestado. Y estreché manos. Di un pequeño discurso y cada palabra fue sincera. Thomas y Cara Sutton se mudaron a Charleston. Lo sé porque conocidos mutuos lo mencionan ocasionalmente. De la manera en que la gente lo hace cuando está probando si te importa. No me importa particularmente. Espero que sea feliz. Lo digo sin ironía y sin calidez. Solo con la neutralidad distante y limpia de alguien que ha soltado algo por completo. Margaret Dyson me envió una botella de vino cuando se liquidó el acuerdo. La nota decía: «Mantuviste la calma cuando importaba. Por eso ganaste». Puse la nota en mi refrigerador. Todavía la miro a veces. El informe forense de Robert Coley finalmente fue compartido con el IRS. Resultó que la cuenta en el extranjero tenía implicaciones fiscales que la firma de Preston Lyle aparentemente no había considerado del todo. Yo no inicié esa referencia. Margaret hizo una llamada que estaba éticamente obligada a hacer. Lo que sucedió después fue entre Thomas y los requisitos federales de divulgación. No me quita el sueño. En lo que más pienso en realidad, no es en Thomas. Es en una tarde de martes, unas 8 semanas después del acuerdo. Cuando volví a los registros de la sucesión para entender el panorama completo del patrimonio del padre de Thomas, por curiosidad profesional o algo parecido, Walter Briggs había escrito una nota, no un documento legal, solo una nota, escrita a mano en papel normal, encontrada con el testamento e ingresada en el registro de la sucesión como una declaración personal. El abogado la había leído en los procedimientos de la sucesión, a los que Thomas había asistido solo. Margaret me consiguió una copia. Walter había escrito sobre las visitas, las citas, el mandado, las llamadas telefónicas, las 6 horas en una sala de emergencias mientras su hijo estaba en Phoenix. Nora me hizo sentir que le importaba a alguien, escribió. No porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo.
Quiero que eso se reconozca. Había dejado una disposición separada en el testamento, una pequeña, una petición personal, específicamente para mí. Los abogados de Thomas la habían enterrado silenciosamente en la complejidad de la sucesión. Fue una de las cosas que Robert encontró. No era una fortuna, $40,000, con una nota que decía, para el trabajo de Nora, ella sabe a qué tipo me refiero. Me quedé con ese documento durante mucho tiempo. Thomas había tirado por la borda 11 años de matrimonio, y cualquier cosa buena que pudiéramos haber rescatado, por dinero, y por una mujer, y por la ceguera particular de un hombre que mira a alguien, y solo ve lo que siempre le han dejado ver. Su padre me había mirado a mí, y había visto lo que yo era en realidad. Doné la mitad de los $40,000 al fondo de alfabetización de Read Forward, a nombre de Walter Briggs. La otra mitad la usé para el enganche de un departamento con grandes ventanas y una cocina que elegí yo misma. La mañana en que me mudé, preparé café, me paré junto a la ventana y miré la ciudad. Había construido algo real aquí, y seguía construyendo.